Gracias por tomar el tiempo de venir y estar en la casa del Señor. Yo sé que hay muchas cosas que podríamos estar haciendo en esta tarde, pero no hay nada mejor de estar reunidos en la casa del Señor con el pueblo de Dios. Este es el lugar donde está la presencia del Señor y ahí queremos estar. Le quiero invitar a que vaya conmigo al libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 9. Ya leímos en parte esta tarde el pasaje con el que vamos a tratar en el día de hoy. Y les prometo, hermanos, que mi mensaje no será largo. Soy como Domino's, si no está en 30 minutos es gratis, ¿ok? Pero Marcos capítulo 9, nuestro enfoque en realidad será en los versículos 14 en adelante, hacia el final del capítulo. Pero no tomaremos todo el tiempo para leerlo ahorita mismo. Ya hicimos eso al inicio del culto. Y yo creo en la predicación expositiva. Eso es que leemos la palabra de Dios, es explicada y es aplicada, y ese será mi intento con la ayuda de Dios en esta tarde. Pero quiero que vea la idea principal o el tema central de este pasaje. Se encuentra en el versículo 23. Va ahí conmigo, Marcos capítulo 9, versículo 23. Dice así la palabra de Dios. Marcos capítulo 9, versículo 23. Dice: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo es posible. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Por qué no tomamos un momento para orar y pedirle al Señor que bendiga su palabra? Padre, te damos gracias de nuevo por la oportunidad de estar reunidos en tu casa, Señor. Padre, te pido que tu palabra hable por sí misma, que el poder de tu Espíritu Santo transforme vidas, corazones, Señor, que nos toques de una forma especial, Señor, que nos dirijas a tomar pasos de crecimiento en nuestra o salvación o santificación. Padre, te pido que si hay alguno aquí esta tarde que no te conoce a ti aún, que hoy sea el día de salvación. Padre, gracias por esta iglesia y el faro de luz que es del Evangelio hacia esta comunidad aquí en el este de Charlotte. Padre, bendice este tiempo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La fe tiene poder, la fe que nosotros tenemos tiene poder, y con la fe, aquí Jesús dice, todo es posible. Ahora, ¿hasta qué punto? ¿Qué significa eso de que la fe tiene poder y que todo es posible? Quizá he escuchado de gente que dice, bueno, si yo tengo la fe, yo puedo declarar algo y va a pasar. Hermanos, eso lastimosamente no está en la Biblia. Muchos quieren decir que así trabaja la fe, pero aquí Jesús nos va a dar una imagen o nos va a dar una explicación muy clara de qué es la fe. Ahora usted pregunta, ¿qué es fe en realidad? Gálatas nos dice que el justo por la fe vivirá. Segunda de Corintios nos dice que que andamos por fe y no por vista. Hebreos nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que la fe es esencial a la vida cristiana. Fe es poner mi confianza a todo lo que yo soy, todo mi entender o lo que no entiendo, incluso ponerlo sobre los hombros y respaldarme en el Señor Jesucristo o respaldarme en otra cosa. Aquí en Estados Unidos tenemos muchos dioses. El Dios del dinero, el Dios de los recursos, y muchos ponen su fe en esos dioses o en esas cosas. Los recursos, el dinero no es malo, pero la fe, la confianza, la dependencia total debería ser en el Dios Todopoderoso. La fe es el elemento más importante de la vida cristiana porque confiamos en lo que no creemos. Hebreos 11:1 dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en 1 Pedro hablando de las persecuciones, las dificultades que enfrentaban esos cristianos en esta época, dice que ellos tienen una esperanza viva. Muchos andan sin esperanza, pero Pedro dice, tienen una esperanza viva. Dice, Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis,
os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Aunque vivimos por fe, también le quiero recordar que nuestra fe no es una fe ciega. Quiero que entienda que la Biblia sí tiene poder, pero también fuera de la Biblia hay cosas, hay hechos, hay realidades, hay hechos históricos que comprueban la realidad y la autoridad de la Escritura. Si usted tiene fe en Dios en esta tarde, puede confiar que no es una fe ciega. No simplemente, ok, yo lo sigo, aunque eso es bueno, pero usted tiene una fe confiable, una fe que puede ser argumentada y puede ser verificada. Pero la fe tiene poder, eso es lo que queremos ver en esta tarde. La fe tiene poder, pero le quiero dar a entender algo, que la fe nos da poder para ser salvos, pero esa misma fe es la fe que nos va a sostener o guardar en nuestra santificación o en la vida cristiana, en la vida cotidiana, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. En Marcos capítulo 9, si puede ver ahí en su Biblia, en los primeros versículos, el versículo 2 en adelante, no lo vamos a leer, pero aquí encontramos la transfiguración de Jesús. Él sube con algunos de sus discípulos y se transfigura. Pero aquí lo que vemos es, lo que vamos a estudiar es nuestro enfoque, es lo que pasa justo después de la transfiguración. Observaremos aquí 3 etapas de este relato bíblico y las lecciones que nos dan acerca de la fe. Antes de llegar a la primera etapa, quiero que entienda que los discípulos ya llevan 2 años caminando con Jesús. ¿Cuántos años llevan los discípulos caminando con Jesús, clase? 2 años. Llevan 2 años ya caminando con Jesús. Lo han visto cara a cara, lo han abrazado, han pasado tiempo con Él, han visto cómo Dios lo ha usado, han visto que Él se ha comprobado como el Dios, la deidad de Cristo. Pero pronto llegaría la muerte de Jesús, la crucifixión y la resurrección, y la vida que ahora vivían por vista, ahí estaba Jesús, les iba a tocar vivirla por fe. Jesús estaba ahí, era fácil seguir a un hombre físico, pero ahora Jesús no iba a estar. Pronto la vida que iban a vivir tenía que ser ya no por vista, sino por fe. El detalle es que estaban con Jesús. Qué fácil sería seguir a Jesús, ¿no? Si Él estuviera con nosotros diariamente. ¿Qué si Jesús le mandaría un mensaje en WhatsApp todas las mañanas? ¿Cómo estás? Pasa tiempo conmigo. Sería mucho más fácil. Pero aquí ellos tienen que aprender, gracias hermano, a vivir una vida basada en la fe. La fe que Dios nos permite tener, hermanos, le quiero dar a entender que es suficiente y que es poderosa. Es suficiente y es poderosa. Pero aún así, aún con una fe tan gloriosa, tan bendita, tan santa que Dios nos ha dado, la realidad es que nuestra fe aún es muy imperfecta. Nuestra fe está llena de dudas por veces. Nuestra fe es distraída y muchas veces nuestra fe es demasiado pequeña. Es la fe diseñada por Dios que es suficiente para salvarnos y para sostenernos mientras vivimos en esta vida aquí en esta tierra. ¿Sabe que la fe que usted puso en Jesucristo para su salvación es la misma fe que le va a guardar y sostener hasta la gloriosa venida del Señor, o algún día estaremos en el cielo? Y esa es la realidad que quiero que capte hoy. Su fe es suficiente y su fe es poderosa. Así que, ¿qué podemos aprender acerca de la fe según este relato bíblico? Vea conmigo la primera etapa. Vaya conmigo al versículo 14. Aquí vamos a ver una conmoción. Versículo 14, aquí vemos una conmoción. Jesús se ha transfigurado y ya regresa al parecer de un hombre y está bajando el monte de transfiguración. Y aquí encontramos en primer lugar, dentro de esta conmoción, encontramos la posición lejana
de los discípulos, la posición lejana de los discípulos. Versículo 14 dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Vamos a ver quiénes son estos personajes que describe aquí el pasaje bíblico. Primero dice que estaban los discípulos, es decir, los que quedaban. Pedro, Jacobo y Juan habían subido con Jesús, y aquí encontramos a los escribas. Los escribas, al igual que los fariseos, cuestionaban la validez de las obras de Cristo y de sus discípulos. Ellos pensaban que era otro falso profeta, no pensaban que él era quien él decía ser. Y también encontramos una multitud, están observando, quizá pensaron, bueno, aquí están los discípulos de Jesús, quizá Jesús esté ahí. Y versículo 15 dice así: y enseguida toda la gente viéndole, lo vieron a la distancia, se asombró y corriendo a él le saludaron. Hola Jesús, ya estás aquí. Estábamos con tus discípulos, pero ahora tú estás aquí. Y dentro de esta conmoción los discípulos están en una posición lejana, pero también encuentra que dentro de esta conmoción hay preguntas de los escribas. Preguntas de los escribas, y ahora Jesús hace una pregunta hacia los escribas. Versículo 16. Jesús les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Jesús ahora dice: ¿qué argumentan ahora? ¿Con qué cuento me han salido ahora? ¿Qué quieren saber ahora? Era común que los escribas se encontraran con los discípulos simplemente para cuestionar a Jesús, cuestionar su validez, cuestionar su deidad. Y aquí Jesús dice: ¿qué están haciendo? Pero es interesante que ahí los escribas ya no tienen respuesta. Ante los discípulos querían cuestionar, pero ante Jesús, ante el Rey de Reyes y ante el Señor de los Señores, no tienen nada que decir. No hay respuesta. Quizás se les hizo fácil cuestionar a los discípulos, pero ya no con Jesús ahí. Y vemos que dentro de esta conmoción está también el padre del niño. Vea conmigo versículo 17. Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y no pudieron. ¿Sabes? Es un dato muy interesante. Este padre trae a su hijo a los discípulos de Jesús y ellos estaban supuestos a poder sanarle. Porque en Marcos capítulo 6, no tiene que ir ahí, pero el versículo 7 Jesús dice eso. Después que Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Es decir, ellos tenían la capacidad, la habilidad y la autoridad dada por Dios para poder tener poder sobre estos espíritus inmundos. Pero ¿qué pasó? No pudieron, dijo el padre del niño. No pudieron. El padre dice: traje a mi hijo y tus discípulos les pedí que los echasen fuera, le echasen fuera a este espíritu inmundo, pero no pudieron. Llegó confiado que estos discípulos pudieran haber hecho algo. Le pregunto, ¿alguna vez le ha pasado algo similar? Que usted se encuentra en una conmoción en su vida. Se encuentra en una situación muy difícil, en que hay voces cuestionando, hay situaciones, hay cargas, hay dificultades, y usted está en medio de tanta dificultad tratando de encontrar solución, y quizá acude a esta persona y acude a lo otro y nada se lo soluciona. ¿Se encuentra usted en esta tarde en una conmoción? ¿Sabe? En medio de tantas preguntas, tantas cargas, hay esta enfermedad. ¿Y sabe lo que hizo el padre de este niño? Fue a Cristo. Él fue a Cristo. Es posible que el padre primero buscó a Cristo, porque él pensó: oh, ahí están los discípulos, de seguro ahí está Jesús. Pero no encontrando a Jesús, dijo: bueno, aquí están sus asistentes, y me voy a conformar con ellos. Y se conformó en vez de ir a Jesús directamente, se conformó
con los discípulos, y aunque los discípulos tenían la autoridad, la habilidad dada por Dios, llevaban ya 2 años con Jesús, pero se encontraban muy lejos de Él. Se encontraban muy lejos de Él. Los escribas se pensaban mejor porque seguían la ley, y aquí ellos estaban cuestionando, pero es fácil pensar que nuestras obras y seguir la ley es suficiente y que no hay necesidad de Cristo. Pero si usted se encuentra en una conmoción el día de hoy, o el día de mañana se encuentra en una conmoción, si el día de mañana usted se encuentra en una situación en la cual usted ya no tiene solución, le puedo animar a hacer algo. Vaya a Cristo. Vaya a Cristo. No vaya al amigo, no vaya a la tarjeta de crédito, no vaya al banco, no vaya al recurso aquí por allá. Vaya a Cristo. Cristo es el que puede solucionar el problema directamente. Haga lo que hizo el padre de este niño endemoniado, lo llevó a Cristo. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Él es el que nos puede ayudar, Él es un amigo fiel. Marcos nos dice aquí que, Marcos nos dice que Jesús les dio autoridad, pero ahora estaban lejos de Él. Hermanos, le quiero dejar saber algo, le quiero animar en esta tarde. En las situaciones en las cuales nos encontremos, cuando sentimos que ya no tenemos solución, le quiero dejar saber algo, que esos límites que usted y yo tenemos en esta vida, los límites de salud, los límites de recursos, los límites de sabiduría, esos son oportunidades, esas son oportunidades para que el Dios del universo se glorifique en nuestras vidas. Esas son oportunidades para que Dios haga lo que solo Él puede hacer. Encontramos una conmoción en esta primera etapa. Pero el padre del muchacho va a Cristo, y esto nos lleva a nuestra segunda etapa. Vea conmigo el versículo 19. Aquí Cristo da una solución. Y respondiendo Él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Antes de proclamar una solución directa, Cristo proclama su indignación y su frustración. Dice: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Mire, Jesús no está molesto con los discípulos necesariamente. Él está molesto con esta generación, dice la palabra de Dios. Eso quiere decir, Él estaba molesto con la época, con la sociedad, con el pensar del pueblo en ese momento. Había un espíritu y una actitud de incredulidad. Nuestra falta de fe, hermanos, nuestra falta de confianza en Dios entristece, enfurece y frustra e indigna al Dios de los cielos. Cada vez que nosotros decidimos poner nuestra fe en otra cosa que no sea Dios, proclama Jesús su indignación y su frustración. ¿Cuántos años llevaban con Jesús? 2. Y lo vieron a Él hacer milagros y tenían la potestad, pero en ese momento algo pasó. Falló la fe. ¿Cuántos años no llevamos en el Señor? Muchos años en el Evangelio decimos, pero nuestra fe falla. Suele pasar en nuestras vidas. Y Jesús aquí proclama su indignación, su frustración, y luego procura obtener más detalles. Versículo 20. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en la tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pregunta: ¿por qué Jesús pidió más detalles? ¿Acaso él no sabía? Claro que sabía. Él es Dios, Él es omnipotente, Él es omnisciente, Él sabe todo. Entonces, ¿por qué cree que Jesús paró a pedirle detalles al padre de este niño? Hermanos, le quiero dejar saber algo, que Jesús, simplemente porque es poderoso,
simplemente porque es un Dios grande, simplemente porque es el Dios del universo, no significa que no es un Dios personal. Jesús es un Dios personal. Es decir, cuando usted está cansado y abatido, cuando usted tiene una carga, ¿usted cree que Jesús no la sabe? Claro que sí la sabe, pero Él dice por medio de la oración, ven a mí todos los que están cansados, todos los que están cargados, ven a mí. Es decir, cuéntame. Las madres aquí van a saber, y los padres también, que cuando ven a un hijo frustrado, cansado, angustiado por algo, van y dicen, oye hijo, ¿qué pasa? Oye hija, ¿qué pasa? O van donde un amigo, oye amiga, cuéntame. Jesús es un Dios personal. Él no le pide detalles para saber la información. Él le pide detalles porque Él quiere comunión con este padre del niño. Dice, cuéntame, expresa tu carga. Primera de Pedro 5:7 dice, echando vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos, hay una epidemia, una pandemia de ansiedad en nuestra sociedad, especialmente con los jóvenes. ¿Por qué? No saben qué hacer, no sabemos dónde ir, pero la palabra de Dios nos dice, ve a Jesús, cuéntale a Él, Él es el amigo fiel. Es mucho más que un Dios de soluciones, Él es un Dios de compasiones. Él quiere saber de su carga. Y aquí Jesús procura obtener más detalles, pero si notan, en el versículo 22, el Padre dice, en la segunda parte, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Aquí Jesús propone las posibilidades. Versículo 23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo es posible. Lo único que Jesús requiere de este hombre es fe. Lo único que le requiere es fe. No le pide más fe. No le dice si puedes creer más. No. No le dice si puedes creer de una forma grande. No. Si puedes creer más consistentemente. No. Él lo único que le requiere es fe. Él no quiere más fe. Él solo quiere fe. E inmediatamente, versículo 24. Imagínense la emoción de ese momento. Imagínense que usted acaba de llevar a su hijo enfermo ante alguien que le puede dar una solución. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Creo, ayuda mi incredulidad. Es decir, Señor, yo soy cristiano, yo entregué mi vida a Cristo, yo sé que tú eres poderoso. Yo sé que tú puedes sacarme de esta situación. Señor, yo sé que tú eres el único que puede salvar esa alma. Tú eres el único que me puede ayudar en esa situación. Pero Señor, aún tengo dudas. Señor, aún soy imperfecto. Señor, ayuda mi incredulidad. El padre del niño de seguro había escuchado de las multitudes que había sanado Jesús, de las personas que él había alimentado, de las grandes maravillas que había hecho. Y aún aquí ante Jesús, con Jesús cara a cara, con sus discípulos alrededor, con esta multitud alrededor, él le dice, si puedes hacer algo. Y Jesús le dice, si tienes fe, si puedes creer, al que cree, todo es posible. Pero aún dice, creo, ayuda mi incredulidad. ¿Cuántas veces vamos o cuántas veces deberíamos ir ante Dios y decir, Señor, yo creo, pero en las áreas en las cuales todo no me cuadra, cuando el presupuesto como que no cuadra bien, cuando, Señor, las circunstancias no parecen ser favorables, ayuda mi incredulidad. Y en el versículo 25 Jesús presenta su autoridad y su poder. Y cuando Jesús vio la multitud, que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo, espíritu mudo y sordo,
ese es un detalle muy interesante, porque cuando el Padre trajo el niño ante los discípulos, Él le dijo que el espíritu que tenía el niño dijo que era mudo. Nunca le dijo a los discípulos y nunca le dijo a Jesús que era sordo. Pero Jesús aquí le dice espíritu mudo y sordo. Es decir, Jesús ya sabía. Es más, Jesús sabía más detalles de los que se le habían presentado. Cristo sabe todo. Él entiende los detalles. Todos están bajo su control. Y dice en versículo 25, yo te mando. Yo te mando. Él aquí dice, yo tengo autoridad. Cristo tiene autoridad. Yo te mando, sal de él. Y no entre más en él. Es decir, no más. Yo tengo la autoridad aquí. Si yo no lo permito, no va a pasar. Cristo demuestra su poder y su autoridad. Le pregunto en esta tarde, ¿qué situación tiene? ¿Qué circunstancia hay en su vida en la cual usted necesita que Jesús demuestre su autoridad y su poder? Que Jesús venga y haya una intervención del cielo en esa situación. Acuda a Cristo, vaya a Él. Versículo 26, entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. ¿Cómo salió? No dice fácilmente, con violencia lo sacudió, lo zarandeó. Fue difícil, hermanos. A veces para ganar la victoria vienen muchas luchas, muchas dificultades antes de que venga la paz, pero tenemos que confiar en que Jesús tiene el poder y la autoridad, y Él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Es decir, la lucha interna, la lucha de esta vida muchas veces nos cansa. Versículo 27. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. El niño se levantó. Y el texto no dice esto, pero ¿qué creen que hizo Jesús con el niño? ¿Se lo quedó para sí mismo? No. No dijo, ok, yo lo sané, ahora es mío. No. ¿Qué hizo Jesús? Enderezó al niño, lo levantó, lo puso de pie y se lo entregó ¿a quién? A su Padre. La situación que usted enfrenta, la situación que yo enfrento, la situación que requiere una intervención de Dios, la situación que nos deja cansados y abatidos, es para que Dios se glorifique en su vida y es para que usted regrese al Padre. Regrese al Padre. Jesús usa esto, se lo regresa al Padre del niño. Hay una conmoción, Jesús presenta la solución y aquí al final Jesús toma un momento para la educación. Miren el versículo 28 que los discípulos piden una respuesta. Ya pasó la sanidad de ese muchacho, ya entraron a la casa. Dice, cuando él entró en su casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Es decir, lo hicimos antes, ¿por qué ahora no? ¿Por qué lo pudimos hacer en el pasado? ¿Por qué antes pudimos sanar a personas, a sanar a endemoniados, pero ahora no lo pudimos hacer? Hermanos, yo sinceramente creo que la razón por la cual los discípulos no pudieron sacar a este demonio fue porque ellos en ese momento estaban viviendo basados en sus victorias pasadas. Basados en sus victorias pasadas. ¿Qué quiero decir? Muchos cristianos dicen, bueno, yo llevo 10 años en el Evangelio. Gloria a Dios. Pero no han hecho nada en esos 10 años para Dios. No han hecho nada para alcanzar almas, no han hecho nada para construir y avanzar el reino de Dios. Algunos dicen, yo llevo 20 años en el Evangelio, yo fui esto, hice lo otro, ok, pero la pregunta es, ¿qué está haciendo ahora? Si enseñó escuela dominical hace 20 años, gloria a Dios, pero ¿qué está haciendo ahora? Cuando Dios nos salva, la vida cambia. Y glorificamos a Dios por eso. El gozo de la salvación lo tenemos ahí, clarito. Cuando vemos una alma convertida se ve el gozo de poder tener una relación personal con Cristo. Pero los cristianos más aburridos son los que llevan años siendo cristianos.
Los cristianos con menos gozo son los que llevan años. ¿Por qué? Porque van viviendo. Bueno, es que yo ya diezmé hace 20 años, ¿por qué voy a hacerlo ahora? Yo ya serví, ya es mi tiempo para jubilarme. Enséñeme un versículo, yo se lo creo. Enséñeme donde dice que yo tengo que vivir mi vida cristiana basada en lo que yo hice para Dios hace 10, 20 años. No, ellos estaban viviendo basados en victorias pasadas. En Mateo 17, no tiene que ir ahí, pero Jesús les dice esto. Viendo entonces los discípulos a Jesús, es la misma historia o el mismo relato bíblico de diferente perspectiva. Aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. Nada es imposible cuando tenemos fe en Dios. Nada es imposible cuando ponemos nuestra confianza en el Dios del cielo. Su fe era suficiente, pero falló en ese momento. Su fe tenía la autoridad, pero no estuvo presente. Estuvieron con Él, pero ahora que estaban lejos de Él, pensaron, bueno, puedo hacerlo en mis propias fuerzas. Jesús les da una respuesta, pero también les proporciona las herramientas para victorias futuras. Vea conmigo el versículo 29. Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Con oración y ayuno. Es decir, Jesús les dice, ok muchachos, les quiero dar una leccioncita. ¿Vieron que no pudieron? Ok, porque este género solo sale con ayuno y con oración. Muchas veces le pedimos a Dios, Dios, dame victoria. Dios, contesta mi oración. Pero no queremos hacer el trabajo. No queremos disciplinarnos espiritualmente para recibir la bendición. Señor, dame lo que te pido. Tratamos a Dios como la despensa de la cocina. Bueno, lo abro y quiero esto. Pero dice, con ayuno y oración. Hermanos, les recuerdo algo. Juan 15:5 dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Pero porque separados de mí, nada podéis hacer. Qué fácil es pensar que desde que el momento que fuimos salvos, ahora tenemos todo lo que necesitamos de Dios y no necesitamos caminar con Él diariamente. Llevamos años en el Evangelio, pero no hemos pasado tiempo con Dios en serio por años. Quizá después de la salvación leíamos nuestras Biblias, orábamos fielmente, pero ya no. Pensamos, bueno, yo ya me sé la Biblia, ¿para qué lo voy a leer de nuevo? Yo ya sé orar. Si me ponen a orar, ya sé las frases. Ya hasta puedo hacerle como que oro toda la semana. Pero no, Mateo 6, cuando los discípulos le dicen a Jesús que le enseñen a orar, Jesús dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Muchos cristianos vivimos con el pan de cada domingo. Pensamos solo porque vinimos el domingo a las 2:30 con una tacita de café y un pan y escuchamos un poquito de palabra, que eso nos va a aguantar toda la semana. Y nos asombramos que llega el martes y ahí es que está vida. Llega el jueves, ay Señor, si estás ahí. Llega el viernes y estamos que no damos más. ¿Por qué? Si usted va a trabajar mañana y no come, quizá va a estar bien. Pero ya para el miércoles, jueves, va a estar hambriento, va a estar cansado, no va a poder más. Hermanos, la vida cristiana es de pan cada día. Tenemos que pasar tiempo con el Señor a diario. La fe tiene poder y con la fe todo es posible. Carlos Spurgeon dijo esto, le recomendaría que crean Dios hasta la empuñadura de una espada o que no crea en Él en absoluto. Crea en este libro, en cada letra de Él o rechácelo. No hay lugar lógico entre los dos. Esté satisfecho con nada menos que una fe que nada en las profundidades de la revelación divina. Una fe que rema por el borde del agua es una fe mala,
aún en los mejores de casos, es poco mejor que una fe en tierra seca y no sirve para mucho. Le pregunto, ¿cómo está su fe en esta tarde? ¿Se encuentra en medio de una gran conmoción? ¿Se encuentra en medio de una dificultad? Le animo, haga como hizo el padre del niño, llévelo a Jesús, llévelo a Cristo. ¿Ha acudido usted a Cristo para buscar la solución? ¿O simplemente es que le hace falta un poco de educación sobre la fe? Hace falta un poco de ayuno y de oración. No sé en qué situación se encuentra usted hoy, pero quizá es tiempo de que usted venga ante Dios y diga: Señor, ayuda mi incredulidad, ayuda mi incredulidad. Le quiero invitar a cerrar sus ojos, a inclinar su rostro. No tomaremos mucho tiempo aquí, pero este es el tiempo de invitación, el tiempo para responder a la palabra de Dios. Quizá algo que fue dicho en el día de hoy de la palabra de Dios, el Espíritu Santo ha señalado una área en la cual usted necesita hacer algo al respecto con las verdades contenidas en la palabra de Dios. ¿Cuántos dirían en esta tarde? No los voy a señalar. ¿Cuántos dirían: Pastor Elton, yo tengo una situación, yo tengo una dificultad, yo estoy en una etapa en la cual yo necesito que Dios ayude mi incredulidad? Puede alzar su mano, nadie está viendo, yo simplemente quiero orar por usted. Amén. Voy a tomar un momento ahora para hacerlo. Quizá usted dice en esta tarde: yo no conozco a Cristo como mi Salvador, yo ni sé qué es fe. ¿Fe en qué? Yo no conozco al Dios de la Biblia, yo no tengo esa relación personal con Dios. ¿Habrá alguien aquí que diría: Pastor Elton, yo no entiendo esto de la fe, pero me gustaría que alguien me enseñe por medio de la Biblia cómo yo puedo tener fe, cómo yo puedo poner mi fe en el Señor Jesucristo y saber que en el día que yo muera voy a pasar la eternidad con Dios? ¿Habrá alguien así que diría en esta tarde: Pastor Elton, ore por mí, yo no sé si soy salvo, no sé si soy salva, no sé si voy al cielo o no, ore por mí? ¿Habrá alguien así? No le voy a señalar. Oremos. Padre, te doy gracias por cada hermano aquí presente. Señor, te pido tu bendición sobre sus vidas. Padre, ayuda a mi incredulidad en los momentos en que dejo que las emociones, los estreses del mundo dicten cómo yo debo vivir mi vida. Señor, ayúdame a acudir a ti y a ti solamente. Ayúdame a buscar de ti y a ti solamente, Padre. Te pido que bendigas el resto de este culto. Te pido, si alguno no es salvo, Señor, que hoy sea el día de su salvación. Te lo pido todo eso en el nombre de Jesús. Amén.